señores, en breve vamos a tener la nueva sección. Hoy puede ser un gran día, una nueva sección con un viejo amigo. No un amigo viejo, un viejo amigo, cuidado. No es lo mismo. Cuidado. No es lo mismo. El tenor de la salsa, Pastor Alex de Castro, con nosotros en breve. Yes. Pero ahora tremendo tema. Mira, los padres enseñamos a nuestros hijos tantas cosas espectaculares. Mis padres me han enseñado ambos tantas cosas espectaculares que uno nunca, ¿verdad? Tendrá como darle en reciprocidad a papá y a mamá todas las cosas buenas que han sembrado en uno. Que han servido pues para tú hacerte paso en la vida de manera independiente sin ellos. Y verdad, eso es una poderosa verdad. Dentro de eso hay un ángulo. Otro día vamos a hablar de esas cosas hermosas que dejaron papá y mamá en nuestra vida, pero hay otras cositas que fueron miedos que te enseñaron tus papás. Los miedos son aprendidos. Y en el caso particular de mi mamá, me enseñó un par de miedos que han perdurado casi hasta hoy. Ajá. Sí. Yo sé uno de ellos. ¿Cuál es? Yo le he dicho aquí. Nadar. O sea, el mar, el agua, nadar. No sé nadar porque mi mamá, nosotros vivíamos en el campo con una quebrada cerca, con charcos grandes, profundos, y ella decía, el nene se me puede ahogar. Por lo tanto, la técnica que utilizó fue infundir miedo, está correcto, ¿verdad? Sí. Infundir miedo en el nene que les habla, para que no se fuera para la quebrada, porque entendía que me protegía y evitaba que me ahogara si me iba mal, me resbalé, me di una piedra, etcétera. Pues obviamente yo no le tengo ningún resentimiento a mi mamá de eso. Claro. Pero fue un miedo que hasta el día de hoy me evitó, bueno, hasta el día de hoy no, porque ya cuando tú eres adulto puedes, ¿verdad?, decidir. Pero durante esa niñez y adolescencia no aprendí por ese miedo. Otro miedo que me infundió fue a correr motoras. Ok, nosotros tenemos un tío, cuñado de ella, que tuvo un accidente de motora cuando joven y casi pierde una pierna. Y basado en la experiencia de Roberto, mi tío, mi mamá, tanto a mi hermano como a mí, jamás se montarán en una motora. Son peligrosas. Y yo las motoras veo al que las disfruta y sé que son peligrosas, pero nunca osé aprender y correr una por ese miedo. ¿Ok? Le pregunto a ustedes, ¿hay algún miedo que su papá o su mamá le haya infundido y que haya durado hasta hoy? Para preguntarle a los oyentes lo mismo. Sí, yo tengo. ¿Tú tienes, de verdad? Sí, yo tengo. Mi mamá, lleva más de 25 años siendo vegetariana. Esto fue algo que un día dijo, voy a hacerlo y nada, eso no se promueve mucho en el campo de donde ella viene. Entonces, pues nos enseñó a no comer carnes rojas. Aquí no se come carnes rojas por esto. Leche fresca no se toma por esto. Varios alimentos que a mí me llamaban la atención, como es la leche, un buen cereal con leche fresca de acá, pero no, era pues la leche orgánica y demás. Y entonces yo a la fecha de hoy no como carne roja. Y es que no la puedo ni ver, no la puedo ni oler. Yo siento que están haciendo carne roja. Sí. Y era pues por las diferentes condiciones que se puede desarrollar. Cabe señalar que mi mamá tiene 75 años, nunca ha estado en una sala de emergencias así enferma, nunca ha estado en un hospital, nunca unas inyecciones. Mi mamá, y es enfermera. Esto de que me pusieron una inyección porque tengo esto, no se enferma para nada. Entonces lo que yo tenía en la mente era, si comes esto, estas son las consecuencias a largo plazo, y me quedé con eso. No te lo como, no lo consumo. Muchas cosas no las consumo, por lo que ella me decía. Pero yo veo y te las infundió porque ella tampoco lo hace. No, porque ella no lo hace. Ella no lo hace. Ella no come carne roja y tú aprendiste a no comer carne roja. A no comer carne roja, leche fresca tampoco la toma ella. Porque si no, te puede pasar esto. Exacto. Sí, muchas cosas, los lácteos, ¿no? Y yo pues con el temor ese de que mi mamá me dice la carne roja tapa las arterias, esto, lo otro, pues no la como. No la hace. Pero más de 20 años que yo no consumo carne roja. Ok. En mi caso van más de 20 horas.
Más de 20, y no se crea, son muchos. Son muchos. Bueno, mami nos debe estar escuchando. Mami, mándale, te voy a mandar el teléfono de Fernan para que lo agarres. Yo creo que yo soy medio normal porque los viejos míos me criaron bien chulos, tú sabes. Sí. No infundieron Pero ningún miedo, ningún temor de nada. ¿De verdad que no? Oye, no puedo identificar ni uno, de verdad. Sí, pero te voy a decir algo. Que por ese motivo me busqué unos cuantos líos. Porque si me hubieran, tú sabes, no sé. Hay un poquito de miedo aquí y allá en algo. Sí, exacto. Yo me hubiera alejado de algunas cosas que en el camino, ¿verdad? Digo, nada, yo nunca me metí ni en droga, ni en alcohol, ni nada de eso, pero hubo algunas cosas complicadas en la vida que me sorprendieron mucho, porque no sabía que eran peligrosas, ¿ves? Sí. No cosas gravísimas, así como digo, de alcohol, ni drogas, ni ese tipo de vida loca, pero sí, yo no, o sea, no puedo identificar ninguno. Mira qué cosa. ¿Quieres que le diga otra? Esta se va a sorprender de ustedes. El desodorante. No me compraba y no respaldaba que usara desodorante porque causa glándulas en el pecho a las mujeres, en los senos. Así que ella lo que recomendaba era aceite de coco, porque tampoco irte así sin nada, una mezclita de bicarbonato, aceite de coco y vamos para adelante. Y resulta lo lindo, es que yo comprobé que resulta, así que no, por favor, Fernanda va a decir, Morema, huele raro, no. Hay unas alternativas que no sea el químico del desodorante. Okay. Entonces yo crecí con ese miedo, si tengo que, es que se lo leí en los ojos, que algo me va a tirar. Yo no he dicho nada. Me va a tirar. Así que yo crecí con el miedo de que el desodorante puede causar, no el desodorante como tal, sino el aluminio. Los ingredientes que le ponen, exacto, glándulas en los senos en la mujer. O sea, Moremoyana no se pone desodorante. ¿Lo ves? No, que quiero ser claro. Básicamente, ¿no? Aceite de coco con bicarbonato. Una mezcla de... Estamos claros. Exacto, una mezcla de aceite de coco con bicarbonato. Esto es impresionante. Sí. Miedo al desodorante. No, miedo a las glándulas. Hoy día. Miedo a las glándulas que puede provocar el aluminio en los senos. A mí me está dando miedo también. Sí. Pero ese tú lo agradeces. Ese yo lo agradezco porque, de verdad que ¿Y todos a tu alrededor lo agradecen también? ¿O? Nosotros estamos a 6 pies de distancia. ¿Tú sabes que? Sí. Son los beneficios de la pandemia, ¿no? A 6 pies no hay problema. Yo no sé si lo que a 6 pies en Morena no hay problema. O sea, 6 pies que siempre estamos nosotros. Yo no sé si lo que hacían cuando yo estaba en el gym, full, si los que estaban alrededor mío sufrían las consecuencias, pero a mí siempre me dicen que yo huelo a pancake. ¿A pancake? Sí, porque yo tengo un secretito que huele a pancake. Okay. Vamos a preguntarle a los oyentes de 97.7 qué miedo pudo haber infundido tu papá o tu mamá que te perdure hasta hoy o que te perduró hasta hace poco. Cuéntanos tu historia, queremos aprender acerca de esos miedos. Y lo que está subyacente es que mucho influenciamos los papás. Así mismo, claro, definitivo. 787-993-9700. Adelante, Ruta, buenos días. Sí, buenos días. Buen día. Yo estoy llamando porque me río de esos miedos. Ajá. Y te van a sorprender cuál fue el miedo que me dieron a mí. Ajá. A ver. Vamos a ver. Las niñas, yo tengo 61 para 62. Las niñas no corren bicicleta. Ay. Ok, ¿y a ti te daba miedo intentar correr bicicleta? Nunca corrí bicicleta, nunca aprendí. Tengo 2 hijos varones. Hace muchos años yo dije, yo voy a aprender a correr bicicleta. Y compré 3 bicicletas. Wow. Mis hijos chiquititos las corrían hasta sin aguantar el manubrio. Sí, yo también. Y yo era de lado a lado, me caía. Bueno, la cuestión es que la bicicleta la regalé hasta nueva. Y nunca he aprendido a correr bicicleta. O sea, lo intentaste, pero te quitaste. Sí, porque me daba inseguridad, me daba miedo. Pero, sin embargo, yo guiaba carros estándar, yo corría en la pista de tortuguero. Mira para allá. Y muchas cosas más que muchas veces intentamos. Y, sin embargo, no aprendí a correr bicicleta. ¿Pero qué era lo que podía pasar malo? O sea, si corría bicicleta, ¿qué te podía pasar? No, era que mi papá decía que las niñas no corren bicicleta porque pueden perder la virginidad.
por el Ya. asiento. Oye, Ay, eso se Ah, decía oye, mucho. eso. Sí, sí, sí. Sí. Pero es Entonces, Sí. eso como en esos tiempos eso era algo tan importante. Ajá. Pues yo me cuidaba de eso, ese miedo. Mira, corre bicicleta. No, yo no sé correr bicicleta. ¿Cómo va a ser? Y todo el mundo se reía. Pero sin embargo, yo lo intenté, pero no lo he podido nunca. Yo no corro bicicleta. Mira Yo qué no cosa puedo. interesante esa. Wow. Gracias por romper el hielo esta mañana. Es interesante. Jamás lo pensé. Sí, yo había escuchado eso, Jamás lo ¿sabes? pensé. En el campo se verdad, escucha Yo había mucho. escuchado, Sí. yo había escuchado también. Sí, de que te Wow. puedes perder la No, virginidad. no. O sea, Yo me crié en físicamente- el campo, pero nunca. Sí, pero Sí. físicamente sí puede haber una ruptura de esa membrana o whatever, no sé cómo se llama, por un movimiento, porque he escuchado de atletas Sí, que le pasa eso, pero eso no significa virginidad. claro. O sea, es otro tema. Es ¿no? diferente. Sí, pero se interpretaba por virginidad. Claro. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Algo así. Sí. por ahí Porque va. hay Sí. ciertas heridas o laceraciones, pero no. Y no algunas implicaba. niñas pues sangraban, Claro, ¿verdad? Y- Claro. Sí, claro. sí, interesante. Adelante, Ruta, buen día. Hola, bendiciones, ¿cómo Bendiciones, muy bien. Súper, ¿Y tú? súper bien. Bien, gracias a Dios. Mira, me pasó lo mismo que Juan Carlos. Mi mamá me inculcó tanto temor al mar que al sol de hoy todavía tengo reparos y temor para nadar en la playa. Yo puedo nadar en la piscina, un poquito, ni tanto tirarme así de cabeza a la parte honda. Es como los nenes chiquitos, como Sí, de orillita. exacto. ¿Qué pasa? Cuando tuve mis hijos, como yo tenía ese temor tan grande y sentía que me afectaba tanto, porque a veces salía, por ejemplo, cuando ya estaba en la high, que hacían las llamadas fugas, me iba con las amistades para la playa y en varias ocasiones me iba a ahogar, pero yo sabía que era por el temor tan grande que había dentro de mí y el cual no había superado. Pues, ¿qué pasa? Cuando tuve mis nenes, lo primero que le dije a su papá fue, gracias a Dios que él sabía, enséñales a nadar. Les enseñó a nadar, gracias a Dios, excelente, y cada vez que íbamos a la playa, yo temblaba porque los veía en las boyas, pero a la misma vez sentía la satisfacción de que ellos no tenían ese mismo trauma que, ¿verdad? Exacto. Sin querer queriendo, mi mamá me transmitió, que es bien fuerte, es bien desagradable, ¿verdad? Nos redimimos de la misma manera. Yo tenía a mi hijo pequeño, Juanqui, de 2 años, y Sabdiel de 3. 2 años y pico tenía Juanqui. Y Sabdiel 3 y pico, cogiendo clases de natación. A los 2 y 3 Los años. lanzaron, me imagino que. Los lanzaron a la piscina y salieron nadando los tipos. O sea, Salvador dijo, Y vamos, yo muerto vamos de para la agua, envidia de mis guácata. propios hijos, muerto de la envidia. Decía, pero ¿por qué lo hacen tan fácil? Si cuando el training tiró a Juanqui, que era como tan flaquito y tan chiquito, papá, no te asustes, ¡fup! Y lo zumbó para allá. Ese nene salió flotando. Siguió mano. nadando como si nada. Sí, fíjate, Y el peligro no es nadar, o sea, es irte a lo hondo, puedes nadar en la orilla, puedes nadar en... Pero sufrí tanto que yo piscina. dije, no, mis hijos no van a pasar por esta. A Fíjate. los 2 Muy años bien. estaban en el agua y nadan espectacular. A mí no me Muy bien. transmitieron ese miedo, pero lo tengo, fíjate. O sea, yo le tengo miedo a la, o sea, no me puedo tirar hacia el agua de cabeza. No para allá, les para lo creo, hondo. yo soy No. la única entre estos dos varones aquí Sí. que me tiro de cabeza de las piedras de los bejucos, como le decimos al campo. No, me voy creo, hasta no las creo. boyas en la playa, allá Creo que para voy a allá. quedar aplastado, Ahora te enterrado abajo advierto en de la algo, arena. que si algún día vas y lo haces y nosotros estamos, ya no me da vergüenza. Yo fíjate, qué bien le quedó ese clavado a Moraima, como Ajá. a 30 pies. Sí. Sí. Pero, No, yo- pero cuando era chamaco me daba vergüenza porque todos los panis, todos los Claro, chamacos del barrio claro. sabían y yo no. Y a las alturas también, si me trepo el techo de la casa, después no puedo bajar. Ah, no. Yo me no trepo puede fácil, ser. pero después para bajar eso es, olvídate. Estás pidiendo casi una grúa. Terrible, sí, que te vaya a sí. buscar y que te baje. No, Me no, siento no. que yo me crié La con escalera de bomberos. Oye, ¿qué Sí. hace bomberos ahí en Casa Fernán? Lo están bajando del Lo techo. están bajando. Yo me Así siento que mismo. yo me crié con salvajes entonces, porque mis No, hermanos te criaste era, bien. mis hermanos era o te tira o te tiramos. O sea, de las rocas, y era de cabeza, tampoco era así de pie, hey, no, de cabeza. Tú te tirabas de las peñas, de las peñas y de los techos, no haga los esto, techos. no haga esto. Si mis hermanos se tiraban de los techos de la casa, dejaban las rodillas monguitas y rodaban y me retaban a que tú no haces eso, y yo le digo, bueno, si me dices cómo es, yo lo hago. Y por no quedarme atrás, yo lo hacía y nunca me lesioné. Claro, hay una clave, no puedes caer así. Tienes que dejar caer las rodillas blanditas, las piernas blanditas, y sigues rodando y no te lesionas.
Así que esta que ustedes ven aquí no es tan... O sea, trepa palos, se tira Esta para lo es hondo. la esposa de Tarzán, pero trigueña. Sí. No, ya veo. Era que yo no me gustaba Wow. quedarme atrás. Era como, tú me retaste. No te creas que porque tú eres nene yo no lo puedo hacer. Jugaba burrito, ¿saben lo que es burrito, verdad? Sí. Que tú te Tenían botas y inclinabas, cuácata. pues ellos me ponían en el tronco y caían en mi espalda. Sí. Vamos con la próxima. Cruel está Y fuerte. encima de eso no se pone desodorante, o sea, Exacto. estamos bien. Sí. Hay desodorantes sin aluminio. Más tomada. Hay desodorantes sin Vamos por más, aluminio. definitivamente. Sí. De ahí sale el segmento. Sí, claro. Me pongo aceite de coquito y De coco, sí. bicarbonato. Sí, y sirope de pancake. Buen día. Adelante, buen día. Buenos días. Buenos Dios les días. bendiga. Amén. Amén. Ave María, comenzando la semana. Eso es. Tremendo Ajá. tema. Ah, Qué sí. bien. Comprendo a Juan Carlos. Yo me crié en el campo, rodeada de río y la quebrada no era una sola, en el sentido de que mi papá, mi mamá y mi abuela no estaban de acuerdo. Y hoy en día, ustedes no tienen idea cuánto me gusta la piscina y la playa, pero eso tampoco, yo no me cohíbo de meterme. Yo entro hasta cierto límite, pero contemplo las personas que saben nadar y es de la envidia buena. Yo, Exacto. Dios mío, yo hubiera querido Sí. aprender. Sí. Y adicional a eso, tampoco aprendí a correr bicicleta como la dama que llamó Ujú. al Mira principio, porque mi hogar quedaba frente a la carretera y mi mamá decía que esos carros, que era un peligro, Sí. que yo no iba a aprender a correr bicicleta por el riesgo en que estaba mi vida. Pero hoy en día no he privado a mi hija de eso y ella ha vivido todas esas experiencias y sabe. Ujú. Y me da tristeza porque tengo una vecina al lado, se monta en la bicicleta y la hija en la de ella y yo, Dios mío, yo no aprendí y le tengo miedo a las alturas, eso de montañas rusas y no sé qué. Uy, me encanta. Eso me crea a mí un pánico, pues, y es así, pero yo entendía también el punto de ellos, que era cuidando mi vida. Protegiendo. Eran La otros protección. tiempos. Dios les bendiga Amén. y hacia adelante con esa estación, tremenda estación. Amén. Bye, bye. Qué bueno, gracias. ¿Ustedes se montan en la montaña rusa o le tienen cosas? Yo me monto, depende hasta cierto punto. Ok. Sí, hasta cierto punto. Mi mamá me está escribiendo, te ibas sin mi permiso, es verdad, yo me iba sin el permiso de ella a aprender a los muchachos que me Pregúntale a tu mamá enseñaran. cuántas pelas te dio por irte sin permiso. Escribe ahí a ver si se atreve a decirlo. A ver si se atreve a decir cuántas Sí, sí. pelas me dio. Ella sabe, nos prohibían ir y yo, pues, lo único que tenía para jugar eran mis hermanos, para jugar con ellos, pues eran juegos así. Qué cosa. ¿Cómo es que le llaman juegos? No. Cuando tú haces actividades así, impacto, eso tiene un nombre. Bueno, ¿De alto impacto? de alto impacto, Alto pero los impacto. juegos de ellos eran de alto impacto, pues. Sí, No, tiene que ser un techo, no es de alto impacto. Eso es de loco. exacto. Buen día, de ruta. Buen día. Buenos días en ruta. Buenos días, sí. Muy buenos días. Déjame bajar la radio. Igual que la primera dama de la bicicleta, a mí me inculcaron eso mismo, pero yo aprendí a correr bicicleta como que era escondida de mami. Pero mi mamá me inculcó un temor bien grande y con mucho respeto, lo digo, con muchísimo respeto hacia las personas negras. Mi mamá decía que los negros se comían los blancos. Oh, my. Entonces, Wow. para mí eso era un miedo, que yo veía un negro y yo no era que sentía nada en contra de esa persona, era miedo lo que yo le tenía. Yo veía un negro y yo decía, yo como. Y yo gritaba Wow. porque yo pensaba que el negrito me iba a comer. Claro. Sí. Y eso fue algo bien triste, ¿verdad? Porque en cierto modo era algo que ella no lo hacía porque era racista ni nada, era porque quería que comiéramos, pero nos metía miedo con las personas de color negra. Ujú. Nos metió un miedo increíble. Y otra era con los perros, que a esta edad que yo tengo, que no soy tan nena, pero tampoco tan viejita, los perros, yo no me gustan los animales, yo le tengo pánico a los animales, porque todos los animales, mi mamá nos inculcaba miedo, y específicamente con los perros. Yo veo un perro y yo me paralizo, sea pequeño, grande, como sea, no los maltrato jamás,
pero no le hago cariño, no me gustan, me salgo del lado del perro, no dejo ni que me hagan un cariño el perro del temor tan grande que yo le tengo a los animales también. Mira, hasta el día de hoy. Qué pena. Mira eso. Lo que son los miedos Sí. que los padres nos enseñan duran toda la vida. Toda la vida. Así Y mismo. pueden llegar a ser una frustración. O sea, Sí, sí, en muchos totalmente. casos, ¿no? Yo en esta etapa me siento totalmente sano, no tengo ningún tipo de recriminación con mi mamá por la parte que dijo un oyente. O sea, la intención era protegerte, punto. Exacto, sí. Cuidarte. Y siempre está el cuento de que fulanito se ahogó, el otro Sí, se ahogó, sí, inclusive sí, buenos sí. nadadores, lo Claro. coge una corriente en la playa Claro. y lo escuchamos todo el tiempo. No, y en el campo los charcos que tenían en el campo donde yo me crié, habían 2 charcos, como le llamaban, bien peligrosos porque tenían el remolino, Así es, remolino. y muchos estudiantes Sí. se ahogaban ahí porque salían la fuguita de la escuela y muchos se ahogaban ahí. Sí. Así que sí. Así es que hasta real. cierto punto hasta le agradezco, ¿no? Pero pues, Claro. interesante por demás, los miedos. Yo creo que con la conciencia que tenemos ahora, muchos padres hicimos lo contrario, que no pasamos esos miedos adelante. Yo nunca infundí miedo en mis hijos en cuanto a la oscuridad. Y mis hijos desde chiquitito, apagaban las luces del cuarto porque les encantaba que estuviera bien oscuro el cuarto. Y ahí papá jugó un papel fundamental porque la dinámica normal es la contraria. Sí, Exacto. eso es un problema. Una bombillita siempre prendida. Sí. Ajá. Nunca les infundí miedo con la oscuridad en ese sentido para dormir. Aman la oscuridad, de hecho, buscan que el cuarto esté lo más oscuro posible. Muy bien. Ujú. Hay cosas Es donde que hay que- único me gusta la oscuridad. Pero a hay mí, padres para que hasta con dormir los en eso. policías meten miedo. ¿Ah? Hasta con los policías hay Exacto, padres que sí, meten claro. miedo a los nenes. El Sí, policía claro. te va a llevar, el policía te va a hacer esto y crecen Sí. teniéndole Sí. El temor, miedo. no respeto, temor. El loco. El El loco. El loco te va a llevar. El cuco Exacto. te va a llevar. El cuco Sí, te va a cuco. llevar. Son clásicos, ¿no? Bueno, tremendo tema, como siempre. Cuidadito No, con lo que va a decir. Oye, no tenga ¿tú miedo. has notado que siempre que sale a relucir algo de alto Ah. impacto, de deporte, Moraima como que nos estruja en la cara sus múltiples fortalezas? Sus habilidades. Quisiera verlos ahí. Sí, sí. Entonces, Quisiera si verlos subimos la ahí. escalera, chacho, ustedes están jadeando. Sí, mira para allá cómo viene, mira esto. Sí. Yo he notado como que siempre hay una línea de maltrato. Sí. Porque los quiero apoyar y ustedes no se dejan. ¿Tú te has dado cuenta que es maltrato a Fernán y a mí? No, no es maltrato. ¿Hay alguna ley que nos proteja laboral? No la hay, pero no la inventamos. Mi Vamos a mamá hacer... me escribe, ¿por qué no dices lo mucho que te pegaba? Cada vez que te iba me pegaba, pero yo me iba a aprender a nadar. Pues yo quiero decirle a tu mamá que esté en sintonía, que ella ahora nos maltrata a nosotros. ¿Cómo se llama tu mamá? Doña Gloria, Doña no Gloria. digas eso porque ella corre 4 millas diarias. Parece que Y doña no te Gloria... sube esas escaleras Sí, jadeando. pero no se burla de nosotros. Esos 4 millas, tú sí. Doña Gloria tenía que haber sí. pasado a las 1001 con esta muchacha, ¿viste? ¿Ah? Pasó a las 1001 con esta muchacha. Vamos a tener que invitarle un día a Doña Gloria aquí al programa. exacto, sí. Ojalá ustedes fueran los primeros en lograrlo, porque mira que han tratado de entrevistarla. Y dice que no siempre. Muchachos, hasta del show de Cristina vinieron a Puerto Rico. Doña Gloria, en este momento la estoy emplazando Claro. para que reciba una invitación de este servidor. Es por radio o por televisión, así para mirar la cámara, así Sí, bien mira, dramático, tú así. sabes. Ahí. Si usted me está viendo por televisión, Doña Gloria, queremos entrevistarla en este programa, Vaya. mi compañero Fernández Reyes y yo. Por favor, acepte esta invitación y que el público en unos días nada más, cuando usted tenga el tiempo, pero en los próximos días, esté aquí con nosotros para esta entrevista. Muchas gracias, Doña por Gloria. decir que sí. La esperamos Ay, por va a aquí decir pronto. muchas cosas, va a decir muchas Estamos cosas. seguros de que sí, estamos seguros de que sí. Por ahí viene Alex de